Entonces, que me pueda explicar, doctora Dania, ¿qué hacemos con la alimentación? Porque yo ya vi los videos, ya vi las fotografías. La gente me dice, si usted quiere, yo voy. ¿Qué hago? Porque la gente no puede seguir comiendo en estas condiciones. Tener la claridad de quién paga ciertos alimentos y quién paga otros. Por favor, doctor. Bueno, mucho gusto, buenos días. Pues cuando todo inició en el hospital, desde el principio tuvimos el apoyo del Ministerio de Desarrollo. Se firmó un convenio, ellos amablemente se ofrecieron a brindar la alimentación de pacientes y bueno, en ese momento de pacientes. Sin embargo, nosotros consideramos que era prioritario darle alimentación al personal, derivado que en ese momento todo estaba cerrado, no había donde comprar, no había transporte, los turnos iban a ser largos precisamente porque ellos no tenían cómo movilizarse, y se acordó que la alimentación iba a ser general, tanto para el personal como para los pacientes. Se firmó un convenio, ¿verdad?, interinstitucional. Se hizo un acto en realidad donde el Ministerio de Desarrollo se comprometía a través de los comedores solidarios a brindarlos de alimentación a través del contrato abierto que ellos tienen. Nosotros, por nuestra parte, en el hospital realmente fue un verdadero beneficio, porque usted sabe los altos y bajos que hemos tenido con respecto a no poder ser una unidad ejecutora, sino que en ese momento y los cambios administrativos que hubieron en el ministerio se nos hubiera retrasado mucho la adquisición y la compra de estos alimentos. Desde que empezó a apoyarnos el Ministerio de Desarrollo, realmente la alimentación ha sido constante. Lo que ha variado es la calidad del alimento, y hemos tratado de hacer como muchas mejoras, porque pues, todos sabemos que esto se consideró temporal, ¿verdad? 3 meses. Se consideró que la infraestructura del hospital no daba para tener una cocina dentro del hospital, y que la mejor opción para la manipulación de alimentos era que fuera empacado. Se solicitó de esa manera, y pues ya venía porcionado y emplatado el alimento que llegaba al Parque de la Industria, y en ese momento el personal de alimentación y nutrición se encargaba. Tuvimos que buscar mecanismos, ¿verdad ustedes? Porque realmente los servicios son contaminados, las áreas grises están dentro de los servicios, entonces teníamos que hacer la logística y el mecanismo de poder hacer una distribución correcta del alimento, en qué se iba a entrar, porque lo que entra ya no sale. Entonces realmente teníamos que hacer toda esa logística. Se ideó que a través de cajitas que pudieran ser totalmente lavables y que se pudieran desinfectar de una manera adecuada, ingresaran los alimentos para los pacientes y para el personal. Iba en diferentes rutas. El del personal entra por la ruta limpia, y el del paciente pues se distribuye dentro de los servicios. Es ahí cuando se involucra el personal de nutrición. Ellos reciben el alimento, lo metían en cajitas y ya iba para adentro, ¿verdad? Realmente el volumen, tuvimos momentos en que el volumen de alimentos llegó a ser hasta de 600 porciones al día. Es bastante difícil manejar esa cantidad de platos, sobre todo que el personal, usted sabe que siempre ha sido de vestir ahí en costa de parque, ¿verdad? Que mucho, que poco. Nosotros sentimos que es poco y otros creen que es demasiado personal, pero realmente hacer esa logística, distribuir el alimento paciente por paciente, llevarle al personal, involucra mucho trabajo. A raíz de las diferentes quejas que también tuvimos, y de estar verificando, porque verificando físicamente el alimento, se revisa, se toman fotografías también, se hacen informes semanales, se ideó que la mejora que íbamos a hacer era implementar ya el emplatado en el parque, para hacer una mejora en la temperatura del alimento, porque la queja inicial que llegaba fría, que ya perdía como su sabor la comida, y que ya no estaba como agradable a la vista, que a veces se revolvía, bueno. Entonces llevamos más o menos 10 días de que se implementó el emplatado dentro del parque. Llega el alimento en chupines, y se instalaron mesas calientes en el parque, y ya dentro del parque se realiza el emplatado y la distribución, que sigue siendo el mismo mecanismo, con la diferencia que pusimos un poquito más de personal dentro del servicio para que la distribución se agilice y sea un poquito más rápido. En realidad con los pacientes no tenemos mayor queja, porque ellos reciben el alimento e inmediatamente lo consumen. Con las dietas especiales, en realidad todo el alimento que es general nos lo da el Ministerio de Desarrollo a través de comercios. Ahí es completo. Solo tuvimos un mes que tuvimos que comprar las cenas por un problema que teníamos de logística, pero de ahí nos lo ha proveído desde desayuno, almuerzo y cena el Ministerio de Desarrollo. Como teníamos problemas que no habían dietas especiales en ese contrato,
el Ministerio sí adquirió a través del contrato abierto del Ministerio de Salud dietas especiales para aquellos pacientes diabéticos, hipertensos. Solo le interrumpo. A mí me dijeron cuando fui al hospital Roosevelt de que las mandaba al hospital. Intentamos hacerlo con el hospital Roosevelt, pero no era sostenible. Ellos nos lo dieron como, ¿cuánto tiempo? Más o menos un mes. Un mes. Las dietas de ahí realmente para esos pacientes sí fueron, de verdad que nos hubiese gustado seguir con ese apoyo, porque la cocina y el departamento de ética del Roosevelt funciona muy bien, y el emplatado y todo iba muy bien, y la calidad del alimento y las necesidades y requerimientos de estos pacientes se cubrían, pero no fue sostenible. O sea, el hospital Roosevelt ya empezamos todos con el pico y ya nos dijeron que no nos lo podían seguir dando, entonces se compró. Se inició con la compra de esta alimentación especial a través del ministerio. Pero volvemos a que es contrato abierto, la manera más rápida y la que está determinada para la compra. Entonces ya hay menús establecidos, ya hay un proveedor, ¿verdad? Que debemos de entrar por ahí. Entonces se ha verificado, se ha tenido múltiples reuniones para ir mejorando la calidad de las dietas especiales, que era donde más teníamos inconvenientes, ¿verdad? Que sin azúcar, que sin condimentos y según las necesidades de cada paciente. Pero sí se están comprando. Actualmente esas se compran a través del Ministerio de Salud, las dietas especiales. Ya verificamos esta semana, estos 10 días que han sido de prueba de chefines, volvió a suceder nuevamente que la comida se descompuso en algunos casos, pero consideramos que es porque viene elaborada. Para elaborar 600 platos me imagino que lo hacen tipo 7, 8 de la mañana, ¿verdad? No sé. Llega al parque a las 11:30, tenemos horarios determinados, a las 12:30 lo más tarde está distribuida, o sea, es recibiendo y distribuyendo. El paciente, como le digo, recibe y come, porque ahí no hemos tenido problemas. La queja ha sido ya más allá con el personal de salud. Por más que hemos tratado de hacer horarios establecidos, ellos prefieren terminar sus tareas y comer después, ¿verdad? Porque quitarse el EPP y volvérselo a poner, pues no es nada fácil, ¿verdad? Los que viven ahí metidos 24 horas saben. Entonces, prefieren ellos como terminar todas sus tareas de la mañana y tipo 2:30, 3, empiezan a salir a las áreas de alimentación. Pero para eso esta comida ya tiene, desde la elaboración hasta la hora del consumo, pues ya ha transcurrido algún tiempo y creemos que ahí es donde ha sucedido el problema. Hemos estado enviando cartas, de hecho mañana tenemos una reunión con el Ministerio de Desarrollo, con la directora de Comedores Solidarios y las personas de los proveedores para buscar otras formas y otros mecanismos de mejorar este tema, ¿verdad? Probablemente hacer 2 horarios de distribución y no uno, para que la comida del personal llegue después, pero tendríamos que ver si la producción va a ser la misma o si van a hacer una producción distinta para llevarlo a un horario distinto. También nosotros quisiéramos negociar, poder instaurar ya, porque ya vimos que esto no es tan temporal como pensábamos. Ya tenemos instalación de gas, ya tenemos agua en el área donde se podría instaurar una cocina dentro del hospital y valorar ahí tener una mejor producción de alimentos. Sí, no sé si necesitas. Pues ahí está, muchas gracias. Bueno, aquí lo importante es darle a la gente comida digna, ya sea enfermo o sea personal de atención, ¿verdad? Los turnos ya nos matan, como para que encima de todo, y lo malo es de que si se me descompone mi comida y me doy cuenta hasta el final, ¿qué pido? Ya no me llevan nada, ¿verdad? O sea, por ahí es donde tenemos que verlo. Entiendo que el hospital de Parque Industria es un gigante, que esperaban fuera un gigante que viviera poquitos meses, pero no sabemos cuánto, por lo que se avecina y por las malas decisiones que se han tomado últimamente con respecto a abrir más lugares. Si no, miremos el lógico el día domingo. Usted, lo lamento mucho por usted, porque en su espalda está este peso enorme que tiene y que la admiro mucho por eso. Porque este pico de la apertura zoológica va a venir el 15 de septiembre. Y ahí estarán ustedes para soportarlo por las ideas del brillante mandatario que tenemos. Ahora bien, he visto la alimentación, me han mandado videos, no es agradable a la vista, y luego si va descompuesto mucho peor.
no han evaluado ustedes la idea de la cafetería adentro fuera ideal. Esto fuera un plus. ¿Con quién hay que hablar para que se agilice esto? Bien, nosotros hicimos ya las especificaciones técnicas, Porque lamentablemente. dinero hay, quiero que le quede claro, que recursos hay, o sea, no me pueden a mí venir a decir, es que no hay plata. Afortunadamente el señor viceministro vino la semana pasada y vinieron los demás ministros y no habían tales, porque todo el tiempo es finanzas que tiene la culpa. Y por eso están aquí ellos hoy también, porque todo el tiempo es finanzas, es que no me han dado la cuota, es que no, ellos no van a dar si no les piden con esa claridad. Pero afortunadamente vino trabajo, salud, Maga, Mides no vino, pero vinieron 5 ministerios. Él aclaró que con números y expedientes me dijo, estos recursos hay, usted pida, y vamos a ver a quién tenemos que coaccionar para que no lo den. Sí, nosotros, pues viendo toda esta problemática, hemos hecho incluso encuestas para ver qué tiempo. La cena llega a las 5:30 de la tarde, o sea, si llega muy temprano, ya cambiamos el horario de la mañana, justo una de los cambios va a ser el horario de la cena. Pero con esta nueva modalidad que creímos que iba a ser para mejoría, nos está dando problemas al almuerzo. Entonces mañana vamos a tener esa reunión para verificar, de verdad que sí estamos muy preocupados. Nosotros de hecho comemos, yo tengo 6 meses de no comer en mi casa, comemos comida del hospital y comemos a la misma hora. A veces sí entramos en frío, nosotros está buena, pero adentro la temperatura de los salones es diferente. Tratamos de poner refrigeradoras, pero como son 40, 50, 60 platos o 50, 60 platos por servicio, no caben, ¿verdad? O sea, tenemos que instalar como muchas cámaras frías para mantener la temperatura. Sí tienen microondas dentro de los servicios y refrigeradores, pero como digo, la refrigeradora más para bebidas porque no caben todos los platos. Pero sí estamos realmente preocupados, sobre todo que nosotros comemos de ahí, nosotros también recibimos ese beneficio, estamos tratando de mantener el beneficio. Sabemos que son alrededor de 600 quetzales mensuales los que la gente se ahorra en alimentos, ¿verdad? Recibiendo su alimentación dentro del hospital, sobre todo que seguimos todavía en este momento en espera de firmar el nuevo contrato. Entonces para ellos es una gran ayuda tener su alimentación. Queremos continuar brindándole la alimentación a nuestro personal y que ellos se despreocupen de buscar qué van a comer, porque no puede ser que estén en un turno y tener que pensar ahora qué pedimos o qué hacemos. De hecho, los días que existió problema, en una oportunidad, la empresa proveedora nos dio 150 cenas adicionales que llegaron como a las 2 horas y hemos tratado de resolver. La semana pasada, que fue el problema de los almuerzos, Casa Ronald McDonald nos dio 100 empanadas, al menos de repartición en lo que llegaba a la cena. Ese día logramos conseguir algunas pizzas y tratamos, ¿verdad?, de movernos con donaciones y ver cómo lamentablemente los tiempos pues para alimentos no es tan fácil conseguirlos y llegar, se nos arruinó no comimos a las 3 de la tarde, en lo que conseguimos y todo, nos dan a veces las 5 ya casi la hora de la cena, pero sí tratamos de verdad de estar pendientes de este tema para que... ¿A qué hora y dónde se llevará a cabo esta reunión en la que ustedes van a tratar este tema? Va a ser en el Parque de la Industria a las 9:30. ¿Usted cree que al terminar la reunión me puede llamar y me puede contar qué ocurrió? Sí, con mucho Para yo saber si van a montar una cocina o van a dar el recurso a cada doctor para que pida su comida cuando tenga hambre y cuando tenga tiempo de comer. O sea, hay que ver una opción viable de cómo resolver eso. Lo ideal fuera la cocina. Sí. Eso fuera lo ideal. Se come caliente, ya no tienen que andar trasladando. Eso fuera lo ideal. Si ya tienen mesas calientes y chefs, pues creo que es la opción, ¿verdad? Pero usted es la experta ahí y agradezco la gestión que está haciendo y ojalá que pueda resolverlo. Y me cuenta mañana, por favor, al terminar la reunión en qué quedaron para que le pueda dar seguimiento y pueda llegar al Parque de la Industria en diferentes horarios para verificar cómo está la alimentación. Tomando en cuenta que tomará tiempo este montaje, pero tampoco a los 3 estados de calamidad que ya no vamos a aprobar. No, pero sí, nosotros ya tenemos las bases, las especificaciones técnicas de lo que requeriría montar una cocina también temporal en el hospital, ¿verdad? Pero algo más Según sostenible, ¿verdad? declaraciones dadas del secretario de Coprecovid en esa CIA, que mínimo son 6 meses, mínimo. Sí. Eso nos han dicho. Entonces, estamos hablando de aquí a febrero, el mínimo. Pero que sea un medio son 9 meses y no es un año.
Entonces no puede ser que estemos dándole mala alimentación a esos servidores públicos que están exponiendo su vida. Tal vez ver el tema de qué empresa es la que está proveyendo la alimentación y tal vez tratar de ver si el MIDES pudiera rendir un informe, digamos, de todos los contratos que ha tenido con esta empresa, porque ha sido recurrente que los señalamientos, no solo del servicio de alimentación ahora que está en el Parque de la Industria, sino que también cuando eran proveedores de los comedores solidarios y después que pasaron a ser comedores seguros. Entonces ha habido como este tipo de señalamientos constantes, pero sin embargo se sigue haciendo, digamos, negocios con la misma empresa sin poner las reglas claras, digamos, de cuál es el servicio. No estamos en contra de la empresa, pero sí, la idea es que, pues, si se le está dando recursos, pues que por lo menos el tema de la alimentación sea lo más adecuado posible en ese sentido, pero lo decía por eso, diputado, que si pudiera haber un informe de parte del MIDES en esa línea, porque si ha sido, digamos... ¿Por qué seguir con esta empresa? Porque se ¿A quién estamos beneficiando? los señalamientos en contra de la empresa desde hace varios tiempos, digamos, pero que ahora se evidencia más, porque ya es el Parque de la Industria donde están habiendo denuncias en este caso, y también saber si solo es en ese hospital temporal donde están prestando el servicio o también es en el resto de hospitales temporales, y si el MIDES también está apoyando en el resto de hospitales temporales o solo es en este, digamos, para tener la claridad de en qué estamos. Porque sí nos surgió la duda cuando fuimos al Roosevelt, de que el Roosevelt nos decía, no, si no estamos haciendo las dietas del Parque de la Industria. Inclusive entonces eso ya entra en duda, que si se estaba pagando el total de la alimentación de todos los pacientes y médicos que estaban en ese momento en el parque, si esas 100 alimentaciones también se estaban pagando en este caso, digamos. Entonces son parte, digamos, de las dudas que han surgido y que tal vez un informe en esa línea pueda aclarar y pueda, digamos, tratar de dejar tranquila a la población. Sí. Y tal vez también ahí ver qué va a pasar con los comedores seguros, creo que son ahora, dado que ya vimos que están inaugurando uno hoy en Ay, Suchi. sí, hasta lágrimas y todo, vieron qué motivo estuvo. Y fueron ayer Da gusto. y fueron a inaugurar uno ayer en Cuilapa, pero se les ha olvidado abrir el de Huehuetenango, que era una solicitud de hace años que el MIDES ha tenido ahí, pero por alguna razón no lo ha querido abrir. Entonces vimos hoy las lágrimas del centro de gobierno ahí, pero ¿eso va a ser generalizado o solo es para determinados funcionarios públicos que hacen la gestión? Esa es una. Y luego, pues aquí como está la olla comunitaria, se han sentido de repente muy cómodos de no abrir en la ciudad capital, porque si vamos ahorita al Parque Central, son 600 almuerzos los que están dando en el Parque Central, la olla comunitaria, que debería dar el gobierno de Guatemala a través de comedor solidario, comedor seguro, comedor COVID, como les dé la gana llamarlo, pero es el Estado de Guatemala y no gente que está donando frijol, pollo, arroz y demás para darlo, ¿verdad? Pero como nos acomodamos, también se ve. Entonces, no les quito tiempo a ustedes, me quedo con las autoridades, les agradezco su presencia y quedo atento a su comunicación el día de mañana y estaré visitándolas como siempre lo he hecho y como siempre ustedes me han recibido también en diferentes horarios para poder verificar la alimentación. Que tengan la mejor de las tardes, muchas gracias por su presencia. Y gracias por lo que están haciendo. Muchas gracias. Estamos ahí para servirles y mucho gusto a todos. Gracias. Mucho gusto. Estamos para servirles también, esperamos No verlos por ahí. No, enfermos no. Enfermos no. Solo visitas sociales. Sí, solo para- Con permiso. Que les vaya muy bien. Bendiciones. Sí, no. Bueno, en el caso del MIDES, el pago del programa del bono familia, ¿a cuánta gente llegó el primer pago? Yo tengo un informe, vamos a ver si usted me lo mandaste, a ver si coincide con lo que me va a decir ahorita. Para ¿Ves ahí? Diputado. que tengamos la realidad de cuánto se dio en el primero y qué avance tenemos en este momento del segundo pago. En el primer. Pero el primer pago es esto. Al día de hoy, llegamos, el primer pago fue de 2.807.380 beneficiarios.
Y al día de hoy, del segundo pago, llevamos 807,000 usuarios beneficiarios. Al día de hoy, del segundo pago. Del segundo pago. Del segundo pago. Teniendo que eran 600,000 y que iban a ser 200 por... Sí, 6,000 millones, ¿verdad? Iban a ser... 6,000 millones. Sí, iban a 3 ser... pagos al principio. Sí, Así es. Ajá. Pero estábamos escuchando declaraciones del presidente que para el tercero ya no iba a alcanzar. ¿Tenés el dato ahí? Sí, ya no va a alcanzar porque se nos subieron los beneficiarios. O sea, al principio no hubo un censo para ver a quiénes le damos, sino fue al azar, puesto que se nos subieron y lo... Si quiere le explico. Sí, por favor. Muy buenas tardes, señor diputado. Al día de hoy ya arrancamos, como es de su conocimiento, a partir del viernes anterior, a pagar el segundo pago del bono familia. Para el bono familia tenemos un registro ahorita de lo que son todos los usuarios beneficiarios de 2.665.931. Ese es el registro total de usuarios, ¿sí? A la fecha hemos pagado 2.807.380 usuarios. Esto quiere decir que ya pagamos 2.503.000 del primer pago y queda pendiente el famoso 10% que teníamos que esperar hasta culminar el primer pago para poderlo desarrollar a nivel nacional, porque tenemos que hacer un barrido en las áreas más rurales donde no llega en todas las personas. Entonces ese barrido se encuentra haciéndolo ahorita el personal operativo del ministerio. Ya a partir del viernes, en 8 días, logramos pagar 889,000, ¿sí?, usuarios del segundo pago, ¿sí?, que equivale a 889 millones. Estoy hablando en números redondos. Si Dios quiere el exacto, yo se los puedo brindar ahorita con el informe. Nosotros tenemos planificado para el mes de septiembre, ¿sí? Como sabemos, el Ministerio de Finanzas ha sido un factor fundamental en cuanto al apoyo para estos programas. Para el mes de septiembre tenemos programado ejecutar 1.600 millones, que equivalen a 1.600.000 usuarios. Con eso estaríamos culminando el segundo pago, señor diputado, y en la última semana última de septiembre y primera de octubre estaríamos arrancando con el tercer pago. El tercer pago, como es de su conocimiento, el Congreso de la República en el decreto 13/2020 aprueba el bono familia y estipula quiénes son los beneficiarios con ciertas exclusiones. Luego el 10 de julio el Congreso de la República cambia ese padrón de usuarios, ¿sí?, y nos indican que debemos de incorporar a pensionados que no reciban mayor a 2,000 quetzales y que también incluyéramos a hogares que tienen más de que tienen un solo contador y que son varios hogares, que también los incluyéramos. O sea, a raíz de las reformas que hizo el Congreso de la República, nosotros tuvimos que incrementar ese padrón. Entonces, teníamos nada más 6,000 millones aprobados, se incrementa el padrón a raíz de las reformas que hizo el Congreso. Significa que para el tercer pago disminuye la cantidad. Todavía no podemos definir cuánto es, porque ahorita se encuentran haciendo el barrido, pero sí va a disminuir, señor diputado. Okay. Y si va a disminuir, ¿por qué quieren utilizar ese recurso para el subsidio de transporte público? No, que también lo dijo el presidente, no lo estoy diciendo yo, está grabado. No, si quiere le comento, fíjese que no se va a utilizar el bono familia para pago del subsidio del transporte urbano. Nosotros estamos apegados ¿Ya lo sabe el presidente? Sí, Ah, nosotros estamos apegados a derecho. Como si no hubiera comunicación entre lo que él dice con lo que dicen ustedes muchas veces. Yo le comento que fue una mala interpretación de parte de un medio de comunicación. Por parte del señor presidente y de los funcionarios que se encuentran a cargo de estos programas, ellos aclararon el tema, indicando que lo que se iba a utilizar era la plataforma tecnológica que se utiliza para el pago de bono familia. Como usted sabe, señor diputado, el Ministerio de Desarrollo Social al día de hoy ha incrementado su tecnología en el tema de la crisis, nos hizo dar pasos grandes y lograr que esta tecnología ahora la tuviera el ministerio. Entonces ahora a nosotros se nos facilita poder contar con la base de datos
de tanto de personas de tercera edad, de discapacitados, de personas en pobreza. Entonces, esa plataforma nos va a permitir ahora que tecnifiquemos todos los programas sociales, y eso fue lo que se indicó, que íbamos a utilizar la plataforma. El dinero es intocable, eso es única y exclusivamente para algunas familias en particular. Qué bueno que tenemos esta Es que, a ver, si ustedes van a dar dieron el primer pago, digamos, del bono familia, la lógica indica que es el mismo beneficiario el que va a recibir el segundo y el tercer pago. Pero con los números que usted daba, habría un déficit, digamos, de entre el primero y segundo de 291,000 usuarios. Tal vez entonces, ¿quiénes son los que van a quedar fuera, digamos, que sí recibieron el primero y ahora ya no van a recibir ni el segundo ni el tercero? No, o sea, no es que vayan a quedar fuera. Los registrados son 2.665.931. Todos van a recibir su primer y segundo pago. Y el tercero va a ser disminuido. Es que con la cifra que usted dio, sí hay un déficit de 290. No es un déficit, sino que es porque se encuentra ahorita la ley, el decreto nos indica que terminado el primer pago, nosotros vamos a sacar de los inscritos, de esos 2.665.000, el 10% de estos inscritos van a ser los que vamos a hacer el barrido a nivel nacional, que son los que se encuentran ahorita. Y las personas que se les debe dar prioridad según que sean incapacitados, que se encuentren en pobreza. Entonces, esa es la diferencia. Es la disminución. Esa es como que el Entonces, apartado. el número neto del primer pago, si en este 10%, ¿cuánto es? Porque Va a ustedes- incrementarse de acuerdo al 10%. Es que le pongo eso porque ustedes nos mandaron un reporte, un informe, mejor dicho, donde había 1.800.000 y un tanto más de beneficiados. Si lo podemos ubicar ahorita, se lo vamos a mostrar. En ese momento, tal vez, Entonces, tal ¿en qué vez momento, le vamos digamos, a dar fue el uno? corte y se Le vamos incrementó, digamos? le porque vamos a hay- mandar el cuadro específico de cuántas personas cobraron ya, quitando el 10%, ¿no? Porque ellas todavía no lo han cobrado. Para que ustedes sepan, y ese número de personas son las que van a recibir el segundo y el tercer pago. O sea, todos van a recibir Ajá. segundo y tercer pago. Solo para poner un ejemplo, los 60 usuarios, los 60, porque fueron así, 60 beneficiarios de San Gaspar y Chile y Huehuetenango. Esos 60 van a recibir el segundo y el tercer pago, ahí no hay nada. No hay recorte. Salvo, le comento, que tengamos algún criterio de exclusión o que en algún momento las bases de datos brindadas le voy a comentar, nosotros hicimos bases de datos por distintas entidades, inclusive por las 60 empresas de energía eléctrica, por las municipalidades, que obviamente nos enviaban quiénes eran sus funcionarios, y en algún momento, le comento, señor diputado, que mandaron los listados, ¿sí? Y las bases de datos no estaban actualizadas, y entonces eso nos tocó a nosotros, el que si recibieron el primer pago, el excluirlos para que ya no sigan recibiendo. Por ejemplo, que estaban indicando que había unas personas que estaban trabajando todavía en el Estado, y era porque no les habían dado de baja aún en el listado que tenían la municipalidad, pero son exclusiones que se van a dar muy Tal pequeñas. vez no son significativas, ¿no? Son miles. Pero sí todos van a recibir. Ok. Para finanzas sería entonces, ¿de dónde va a salir ese recurso cuando no fue asignado al Congreso? Perdón, ustedes. Sí, es el decreto 13-2020. Se asignaron 6.000 millones de quetzales para lo que en su momento era una base de datos de 1.650.000 usuarios, que fue la base de datos que pasaron las empresas de distribución de energía eléctrica. Ahí tal vez voy a hablar de lo que no me corresponde, pues porque el mío más es el dinero, pero quisiera fortalecer el tema ahí. Y por eso es que se había considerado ese 10%, hasta un 10%, no es un 10%, es hasta un 10% para personas que, por ejemplo, no tuvieran contador o se pudieran identificar que eran personas vulnerables que había que llegarles con una transferencia efectiva. Inclusive los aportes dice hasta 1.000 quetzales, o sea, no dice 1.000 quetzales. Entonces aquí el problema surgió, según entiendo, que habían dentro de ese universo de usuarios no se tomaron en cuenta las empresas de distribución privadas. 1. 2. Las correcciones que hicieron en el Congreso, que no son malas, o sea, no son malas, pues lo que pasa es que meritó lógicamente otra programación, también ampliaron la base. Entonces aquí lo que va a pasar es de que el tercer pago no va a ser de 1.000 quetzales. El tercer de pagos, pues de lo que estoy viendo, son 600, asumamos que fueran 700.000 usuarios, estamos hablando que van a faltar, pues hay 2.100 millones, si lo vemos en este sentido, que no tienen fuente de financiamiento, por lo que lógicamente
el tercer pago no va a poder ser de 1000 quetzales, el tercer pago probablemente va a ser de 500 quetzales. Por lo cual no están incumpliendo tampoco la ley, porque ahí el decreto dice que es hasta 1000 quetzales. Entonces aquí lo que habría que analizar es, nuevamente, si la única forma de fortalecer ese rubro sería yendo al Congreso y asignar más fondos y asignar otra fuente de financiamiento. Lo que estábamos pensando, que es parte de las cosas que se han venido platicando en el Congreso, un par de citaciones que he tenido en Junta Directiva, es que hay algunos programas, por ejemplo, hay 2.730 millones que se dieron al CHN, por ejemplo, para un fondo en donde se iban a atender profesionales, empresas chiquitas para créditos abajo de 250,000 quetzales, que la ejecución ha costado. A pesar que están dándose, impresionantemente sí van más altos de lo que yo creo que estaba viendo el dato. Entonces lo que estábamos planteando es como que aquí la temporalidad sí es básica, ¿verdad? Porque aquí no es el cuánto, sino el cuándo, y el cuándo es ahorita. O sea, si nosotros seguimos dando crédito en octubre del otro año, pues no tiene sentido, esto tiene que ser para allá. Analizando la posibilidad, si se tomaba, por ejemplo, 750 millones de ese fondo de 2.730, y se podía pasar a la plataforma, al proyecto de bono familia, para que ese tercer desembolso pues no fuera de 500, me estoy inventando, sino por ejemplo de 750, a raíz de que ese pago pues está llegando de una forma, diría yo, muy transparente, en el sentido que no está pasando ni a través de alcaldes ni de diputados, sino le está llegando directamente al beneficiario. Pero ahorita, al día de hoy, lo que va a pasar es que al momento que se agote el fondo, el tercer pago, se va a tener que dividir el saldo dentro de la cantidad de usuarios que haya, y lógicamente no va a llegar a los 1000 quetzales. Claro. Gracias, ministro, por la aclaración y contarnos de dónde puede salir este recurso, ¿verdad? Y con la claridad que también tendría que pasar al Congreso. Así es. ¿Alguna cosa que vas a hacer? No, yo solo, es que sí, bueno, con lo que dice el ministro queda un poco más clara de algunas cosas, pero seguimos, digamos, teniendo dudas de cómo Eso se pasa está, cuando viene el ministro. cuando se está manejando, digamos, desde el MIDES. Yo creo que eso sí se va a resolver con un informe, pero yo creo que ya no manejen como familias, es que eso también está confundiendo mucho a la población. Deben ser un usuario, si le dieron a Juan Pérez, si le dieron a Juan Pérez, es Juan Pérez el beneficiado, pero no sigan inflando los números diciendo que le beneficiaron a 2 millones de familias, porque entonces ahí es donde ustedes crean la confusión, porque entonces uno creería que están beneficiando a 2 millones de personas. O sea, yo sé que ustedes tienen que dar resultados porque están en el gobierno y todo eso, pero el error pasa por eso, porque están tratando de inflar números cuando los números, al fin, cuando ya se empiezan a tratar de hilar finos, no están cuadrando finalmente. Y por eso es que hay tanto reclamo de la población, y ustedes mismos han dado cuenta de dónde está el dinero. O sea, y si el dinero sí se está ejecutando bien, pero si ustedes no están explicando cómo es que se está dando esa ejecución, ahí es donde está el problema, porque nosotros, en el informe que ustedes nos dieron, reflejaban 1.800.000 beneficiarios o personas a las que se les dio yo prefiero, digamos, decir 1.800 beneficiarios y no familias, porque esa de familia termina afectando. Entonces, y entonces cuando ya vimos que ustedes ya, o el presidente, o ustedes mismos en el MIDES decían, vamos a llegar a no sé qué cantidad, porque eso está en sus redes sociales, entonces uno decía, entonces, ¿de dónde van a sacar el resto? ¿O de dónde están sacando el resto de dinero? Si se entendía que eran 2 millones, digamos, de posibles beneficiarios en este sentido. Entonces, tal vez ese informe sí va a ser clave para nosotros, para tratar de aclarar con lo que ya tenemos y con lo que ustedes van a sumar, y tal vez hay un mecanismo que, aunque sean pequeñitos los recursos que se hayan ido a gente que no lo necesitaba, cómo es que hicieron ya el tema de que esa gente lo devuelva, pues, para que realmente le llegue a alguien, o los que eran en teoría funcionarios, ellos no estaban despedidos, ya no trabajaban en el gobierno. O sea, solo para aclarar esa parte también, porque aunque sean 100 gentes a las que les ha llegado, hay 100 gentes que lo necesitan realmente, ¿va? Si no, no hubiéramos 600 personas todos los días ahí en la olla comunitaria, porque ahí también, y por eso también la importancia de los comedores solidarios y seguros, como se llaman ahora, porque ya hay gente que ya no necesariamente está en la mendicidad, que ya no necesariamente es gente que estaba, de los que se mantenían siempre en el parque, sino que ya hay familias que están saliendo de los asentamientos por la crisis económica a buscar alimentos en estos lugares. Entonces esa es la parte más preocupante en ese sentido. Entonces tal vez lo del informe puede ayudar. Sí.
pues el informe a la brevedad posible. Ya traen uno hoy, ¿verdad? Tenemos uno, pero si lo quieren así más detallado, realmente son personas. Sí, Son 2.807.000 personas que ya han recibido su pago. Nos dejan y los amplían. Entonces, vamos a ampliar. En el caso, para terminar con los comedores solidarios, ¿hay alguna, piensan implementar uno en la ciudad capital, en alguna zona en específico? Lo que pasa es que, por ejemplo, como estamos atendiendo cabalmente los hospitales, plata es lo que nos hace falta. Pero tenemos, por ejemplo, el Parque de la Industria, el de Saltenango y el de Zacapa, donde asistimos con alimento. Por supuesto, hoy, como ustedes han visto en las redes sociales, ya hemos empezado a aperturar otros en el interior de la República. Y sí, el Viceministerio de Protección Social está ya trabajando para la reapertura del mismo acá en la... Tenemos claro, pregunto porque algunos funcionarios no lo tienen claro, que hay un corredor seco, que se llama corredor seco, que está en Camotán, Jocotán y se me va al otro municipio. Y que hay algún apoyo para ahí, piensan aperturar ahí algún tipo de apoyo directamente para esta gente que está con desnutrición crónica, severa, avanzada y sobre todo infantil. Mucho gusto, señor diputado. Efectivamente, como está diciendo el señor viceministro, por parte del Ministerio de Desarrollo Social tenemos diferentes programas a los cuales se utilizan para poder apoyar a la población. En el caso de la desnutrición crónica, el Ministerio de Desarrollo Social recientemente acaba de recibir un nuevo programa que es para la prevención de la desnutrición crónica de niños de 2 meses a 2 años. Este es un alimento complementario que nos va a poder ayudar a nosotros en poder llevárselo a los centros de salud y empezar nosotros a también pues vincularnos a la estrategia política de la prevención de la nutrición crónica. Nosotros, aunado al tema de la prevención de la nutrición crónica, que fue lo que usted me mencionó, también tenemos el programa de TMC Alimentos, que ese también lo distribuimos a través de una tarjeta de débito. Ellos van a cobrar 250 quetzales para que puedan comprar sus insumos necesarios para que puedan alimentarse. Nosotros al día de hoy también tenemos para apoyo a la prevención de la nutrición crónica el programa Bono Salud, que también lo hemos distribuido a la fecha. Vamos a una ejecución del 60%. Y en el tema de los demás comedores, gracias al Ministerio de Finanzas Públicas, nos aprobaron 21 millones más para que pudiéramos aperturar más comedores. Sí se van a abrir nuevamente el tema de comedor Tegua. Si en algún momento no se pudieron abrir, pues fue por el tema de pandemia, porque tenemos que tomar las medidas de distanciamiento y todo. Ahorita ya se reactivó nuevamente el programa de comedores y vamos a estar aperturando a nivel nacional 13 comedores más. Pero esos están activos Ahorita están activos Roosevelt, Guatemala, ¿sí? Temisco, El Milagro, Valencia, Guatemala, Zipaquate, Escuintla, Huilapa, Santa Rosa, San Miguel, Zihuilá, Quetzaltenango, Huilté, Zacapa, El Estor y Zabal. Y también nosotros como MIDES estamos apoyando con el tema de comedores a albergues temporales también, aquí en Guatemala. O sea, si en Guatemala sí tenemos presencia, tenemos una ERC, albergue Zona 2 y albergue Ramiro de León Carpio. Próximamente vamos a aperturar Tegua. ¿Cómo para cuándo? Para que la gente sepa. Pues lo que pasa es que, lo voy a comentar, el presupuesto del programa Comedores Seguros, ¿sí? Nació con un déficit de casi 30 millones, porque como no hubo aprobación del presupuesto de 2019, sino que tenemos el de 2018, entonces tuvimos que estirarlo un poquito que teníamos del presupuesto, ¿sí? Hasta que lográramos conseguir una ampliación presupuestaria que el Ministerio de Finanzas Públicas nos apoyó, puesto que es una necesidad ahorita. Entonces ahorita ya empiezan a aperturarse nuevamente los comedores. Bueno, entonces ya nos queda claro el transporte, no será tomado de ahí. Nos quedamos con el informe, que quedamos a espera de lo otro. Y para cerrar con lo de con lo de la alimentación de los hospitales, por favor, vean la posibilidad de que contraten empresas que lleven comida digna. Yo he ido a ver la comida. Si no, Bashuca, vaya, mire, no, la comida entra por los ojos, por el olor. Y la comida realmente, yo he ido 14 veces, ¿cuántas veces he ido al hospital? Y he visto el Duropor, cómo va la comida revuelta, por los poquitos de comida que dan, yo no sé. Entonces no sé qué tienen con esta empresa para que solo esta empresa. Entonces por favor verifiquen eso, y si hay mucha queja, quiten esa empresa, o sea, ¿por qué? Estamos desde marzo en esta y yo he ido a ver la comida y no es comida que uno
se la quiera comer, y son doctores los que están atendiendo. Viene lo más fuerte de la pandemia. Y tenemos que cuidar a quien nos cuida. Entonces, por favor, verifiquen esto de la comida. Ojalá se pueda aperturar la cafetería en el Parque de la Industria, si fuera ideal. Son 600 gentes, comida para 600 gentes. Se ponen 4 cocineros, 6 ayudantes y sale la comida y se da comida caliente, digna, en el horario que salgan a comer, porque como ella lo dice, tampoco no hay demasiado suministro para salir, quitármelo, comer, volverme a poner el equipo y volver a regresar. Entonces nos ahorraríamos muchísimo en la alimentación y pues en el trato que le estamos dando a los doctores. Entonces, muchas gracias por su presencia, ministro, gracias por haber tomado